Y finalmente vamos a ver una aplicación de este modelo autoencoder a un problema real, práctico. Básicamente un problema de detección de fraudes en seguros. En este caso se trabajó con una base de datos del año 2011 de siniestros automotor de Brasil. Son miles de casos, son muchos miles de casos de instancias para analizar. En esta base no están identificados los fraudes, por lo cual uno no puede hacer un esquema supervisado del estilo clasificar fraude de no fraude, porque ese label básicamente no está en los datos. Entonces lo que se hizo básicamente, se trabajó con un total de 10 variables muy básicas del siniestro automotor en particular, que tienen que ver con la frecuencia de robos durante un año, de colisiones, de incendios, variables muy básicas del siniestro. Y lo que se hizo es entrenar un autoencoder para detectar los fraudes. O sea, se utiliza un autoencoder con la siguiente idea, con la idea de, y para eso vamos a ver un grafiquito que nos va a ayudar a entender la idea. La idea del autoencoder es detectar fraudes en base a la idea que un fraude de alguna manera se sale del espacio latente en el cual tendría que estar si el dato fuera correcto. Y la idea un poco es la siguiente. Imaginemos que cada dato está medido en dos variables, la variable 1 y la variable 2. Y los datos correctos son los datos verdes. Si uno mira bien los datos verdes, uno va a ver que obviamente ocupan un espacio que está en dimensión 2, que se miden las dos variables, pero de alguna manera lo podríamos resumir a un espacio, se llama una variedad, porque no es lineal, más chico de dimensión 1, que sería como esta curva alrededor de la cual se encuentran los datos. Y la idea es que en realidad un fenómeno que se mide en estas dos variables y que de alguna manera quede lejos de esta curva que tiene una dimensión más chica, sería llamativo, sería típico y podría ser un fraude. Como por ejemplo estos puntos rojos que viven lejos de este espacio más chico de dimensión 1, donde vive la mayor parte de los datos que están bien. Entonces, el objetivo del autoencoder, ¿cuál es? Es en un espacio más grande donde viven los datos, y en nuestra base va a ser un espacio de dimensión 10, tratar de encontrar, codificar este espacio más chico, que va a representar razonablemente bien a la mayor parte de los datos, y algunos pocos datos los va a representar mal, porque en el fondo están lejos de la estructura subyacente en la cual tendría que estar, principalmente porque sean fraudes o errores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cómo armamos esa red neuronal para detectar esto. Y un poco fue la que utilizamos antes, donde tomamos una entrada de 10 variables, ponemos una capa oculta de 64 y 16 neuronas respectivamente, una capa latente de 2 neuronas que va a hacer fuertemente la reducción, y después en la parte de codificación tenemos otra capa de 16, una de 64 y la salida a la misma dimensión que la entrada, dimensión 10. Y lo que es interesante de esta situación es que cuando uno hace un under complete autoencoder, como en este caso, donde la capa intermedia tiene dimensión 2, uno puede pasar de no visualizar a los datos, porque no podemos visualizarlos en dimensión 10, a tener la posibilidad de visualizarlos, porque todos los miles de casos que tienen dimensión 10, podríamos aplicar esta subparte de la red que los codifica y ver cómo es el resultado de la codificación. Y cuando uno hace esto con la base de datos, se encuentra con este patrón. Estos son los miles de datos, pero ahora observados en este espacio más chico de dimensión 2, que es este espacio latente. Y uno empieza a observar que en este espacio latente hay como unas estructuras bien definidas, ¿no? Acá se ve como estructuras bien separadas y con una lógica como de abanico, de cono que va creciendo. Y si uno analiza un poquitito qué características tienen las observaciones en cada una de estas estructuras, uno puede observar que lo que hizo el autoencoder en este espacio más chico es separar, por un lado, el tipo de siniestro, choques, incendios, robos, en diferentes como clusters, y codificar los casos con mayor intensidad y más frecuencia, moviéndonos desde el origen hacia a la derecha y arriba. Estos que están acá son siniestros que tienen más frecuencia o más intensidad, y lo mismo es con estos, y los que están más cercanos al origen son los casos que tienen menos frecuencia y menos intensidad. O sea, lo que uno puede ver con esto, obviamente es un ejemplo de juguete, en el sentido de es más ilustrativo y pedagógico que otra cosa, pero uno puede ayuda un poco a entender la lógica de funcionamiento de una red neuronal multicapa, la idea del deep learning y particularmente qué es lo que está haciendo un autoencoder,
lo que está haciendo es encontrar esta representación dimensional más baja. Y en esa representación dimensional vemos que incluso, en este caso, quedan como agujeros, zonas donde casi no hay ningún fenómeno, ninguna observación. Y eso deja espacio como para encontrar datos atípicos o fraudes en este caso, que serían llamativos si uno tendería a mirarlos. Pero más allá de esa detección, lo importante de este caso es mirar y tratar de entender cómo en realidad el autoencoder trata de armar, es forzado, no es que trata, pobrecito, es que lo estamos forzando, a armar una representación de dimensión más baja de datos de entrada que viven en dimensión más alta. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque está todo el tiempo en la red minimizando una función de pérdida que compara la salida a la entrada e intenta hacer que la salida sea lo más parecido en lo posible a la entrada, forzándola a pasar por una dimensión más chica. Ergo, la representación que obtenemos es de dimensión baja y es de alguna manera la mejor posible que podemos obtener.